Hola hermanos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? La verdad es que os he estado llamando estas semanas y la cuarentena veo que la estamos pasando todos un poco mejor, que nos vamos acostumbrando, incluso a algunos le está pillando hasta el gustillo, eso de quedarse todo el día en la casa en pijama, así que... Pero bueno, yo creo que el Señor nos está tocando, creo que el Señor está haciendo cosas buenas con nosotros, con la gente a nuestro alrededor también, está permitiendo muchas oportunidades. Ya os digo que bueno, en los eventos evangelísticos que estamos teniendo, las charlas, las cosas están saliendo muy bien, hay muchísima gente que lo está viendo, pues ahora diría que más de 1.700 personas han visto las charlas y muchas de ellas están teniendo conversaciones con gente no creyente, así que ese era el objetivo y lo estamos consiguiendo. Así que no, estoy muy muy contento, la verdad, también porque hoy es el día que el Señor resucitó. Y hoy podemos celebrarlo, tenemos un día al año en el cual podemos celebrar este evento tan importante, tan fundamental en la historia de nuestra fe, y no solamente en la historia, sino en la enseñanza de nuestra fe, ¿no? Que es algo, la resurrección es algo, bueno, que si tú la quitas, si tú al cristianismo le quitas la resurrección, pues se queda en bastante poco, ¿no? Así que yo estoy muy contento, la verdad. El hecho de poder meditar y poder reflexionar en que Jesús resucitó y en que Jesús lo hizo también por amor a nosotros. Y eso es muy, pero que muy bueno. Y me gustaría que fuéramos a la predicación de hoy, que el título es ¿y si Jesús no hubiera resucitado? Le he intentado dar un poco la vuelta porque decir, bueno, ¿para qué sirvió la resurrección? Pues seguro que alguno de vosotros me podría dar 2 o 3 razones. Pero decir, ¿y si Jesús no hubiera resucitado? Suscita más la idea de, tenemos esto, ¿no? Esta idea de resurrección, esta confianza en que Cristo resucitó. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no lo hubiera hecho, ¿no? ¿Qué nos hubiéramos perdido? Porque claro, a veces tenemos la gracia del Señor, asumimos la gracia del Señor de manera tan fácil, ¿no? La tenemos como... es gratuita, obviamente, pero la tenemos como que por defecto. Como que por defecto tenemos que recibir la gracia de Dios porque es así, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta que la gracia del Señor Dios la da porque quiere y que no somos merecedores de ella y que tampoco Dios nos debe nada y que Dios nos la da de gracia, literalmente. Entonces, para mí ese pensamiento de ver qué hubiera pasado si no hubiéramos recibido la gracia de Dios de esta manera, me ayuda mucho a apreciar la gracia que estoy recibiendo. De verdad, yo creo que este sentido de apreciar aquello que tengo, que a veces no lo pienso, que a veces lo tomo, como ya os digo, por defecto, ¿no? Me tiene que llegar porque sí, pero realmente no nos tiene que llegar porque sí. Así que la predicación de hoy va sobre cómo podemos apreciar esto. Y si Jesús no hubiera resucitado, ese es el título. Así que vamos allá y me gustaría que fuéramos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15... pues el pasaje paradigmático sobre la resurrección, así que obviamente teníamos que hablar de esto un poco hoy. Y me gustaría que fuéramos a 1 Corintios 15, los versículos del 3 al 5, y quiero que los leamos. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Fijaros, esta carta de los Corintios se escribió más o menos entre el año 53 y el año 55 después de Cristo. Eso significa unos 20 años, entre 20 y 25 años después de la muerte de Jesús. Y lo interesante es que aunque esta carta es tan cercana a la muerte de Cristo, que se dio por ahí entre el año 30, 33, dicen algunos, pero alrededor del año 30, aunque solamente hay 20-25 años de diferencia, el apóstol Pablo está diciéndole a los corintios esta frase, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo, os estoy enseñando ahora, el credo de los versículos 3 al 5, os estoy enseñando lo que a mí me enseñaron primero. Es decir, a Pablo le enseñaron esto. ¿Quién se lo enseñó? Pues en Gálatas dice
que él pasó un par de semanas con Pedro y algunos de los apóstoles, así que probablemente él lo recibió de Pedro, ¿no? Es la teoría más común, que él recibiera esto de Pedro, esta información de Pedro. Pero fijaos, ¿no? Cómo esta idea de la resurrección de Jesús, o fijaos, este credo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura y que apareció a Cefas y después a los 12. Este credo data casi de los primeros años, del primer año, los primeros 2 años de la muerte de Jesús y del nacimiento de la Iglesia. Me encanta porque históricamente, ya os digo, y en la parte apologética, voy a sacar un poco de lo que tengo dentro, pero este credo es muy importante porque nos enseña la enseñanza principal de la Iglesia cuando todavía no se había escrito ningún evangelio, cuando todavía no se había hecho nada escrito. Los cristianos ya habían desarrollado una especie de información básica para decírselo a los demás. Es como decir, los cristianos habían hecho una cosa que era, ¿qué es lo más importante del cristianismo? Pues, ¿qué es el evangelio? ¿No? Para ellos. Pues, el credo que los primeros cristianos dijeron fue, ¿qué es el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura y que apareció a Cefas y después a los 12. Y fijaros, ¿por qué os digo que esto es equiparable al evangelio? Fijaros el versículo 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Fijaros, el evangelio que os he predicado del versículo 1 se une a esta idea, a este credo del versículo 3, o que empieza en el versículo 3, ¿no? Así que históricamente este credo es muy importante. Pero no solamente históricamente, sino doctrinalmente, de la enseñanza, aquellos fundamentos teóricos de nuestra fe, este credo es clave, porque habla de que Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, le da la autoridad importante a la Escritura, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y el credo no se queda ahí, sino que además da una prueba externa de que la resurrección de Jesús fue cierta, que es que apareció a Cefas y después a los 12. Así que tenemos un credo súper importante sobre el Evangelio y en medio del Evangelio está ahí la resurrección de Jesús que concuerda con las Escrituras y con la evidencia externa de que también se le presentó a los apóstoles. Pero aquí había un problema y os lo voy a presentar. 1 Corintios 15, versículo 12. ¿Vale? Había un problema con los corintios. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Aquí había ocurrido un problema importante. Pero que muy importante. Fijaros que el apóstol Pablo, normalmente 1 Corintios tiene una forma muy paulina, es decir, primero empieza con lo que viene siendo una parte teórica, una parte doctrinal, donde pone la base para después una vida de práctica, ¿no? Y después a partir del versículo de los capítulos 5 y 6, pues ya va dando muchos casos prácticos y va hablando pues de los litigios ante los incrédulos, glorificar a Dios con tu cuerpo, los sacrificados a los ídolos, la idolatría, los dones, el amor y todas esas cosas. Entonces, el apóstol Pablo normalmente usa siempre cuando veis las epístolas paulinas, siempre usa esta fórmula. Primero la doctrina y la teoría y después la práctica, ¿no? De ahí sacamos nosotros la idea de que es importante tener una buena ortodoxia para poder ejercer una buena ortopraxis. Primero una buena base doctrinal para después ejercer una buena práctica en nuestra vida. Pero este pasaje es un poco raro. 1 Corintios 15, digamos, está en un lugar que supuestamente no le corresponde, si seguimos el patrón de Pablo. Está al final de la carta. Y esto da la sensación, algunos teólogos dicen, de que la idea es que Pablo se había dado cuenta de que había un problema con los corintios, que los corintios no lo habían dicho, y Pablo quería usar quería primero resolver los problemas de los corintios y después ya hablar largo y tendido del tema de la resurrección. Y si os fijáis es, pues,
el capítulo más largo dentro de Primera de Corintios, el capítulo más largo está dedicado a la resurrección de Jesús. Y ya os digo porque es un poco raro, porque aquí sigue hablando de aspectos doctrinales y de aspectos teóricos, ¿no? De aspectos de enseñanza, podríamos decirlo. Y el versículo 12 nos enseña que se había colado esta falsa doctrina dentro de los corintios de que Cristo no resucitó de los muertos, o por lo menos no lo hizo de manera corporal. Es decir, su resurrección no fue física, sino que fue simplemente, bueno, por la resurrección del cuerpo, la resurrección del alma, que el alma pues se ha vuelto a generar de alguna manera, pero Jesús no resucitó de manera física, o eso era lo que algunos de los corintios creían, ¿no? Eso fue probablemente, muy probablemente, influenciado por los gnósticos, los docetistas, que eran griegos, por la filosofía griega, que le daba demasiado valor al alma y tomaba el cuerpo como algo completamente pecaminoso y que no tenía ningún valor, y el cuerpo no era nada necesario. Entonces decía, bueno, juntaban como la filosofía griega y la teología cristiana, querían hacer un batiburrillo, pero no les salió bien, ¿vale? Y dice, bueno, entonces si Jesús resucitó, no podría haber resucitado de manera física, porque eso es pecaminoso o malo, el cuerpo es malo, entonces tendría que haber sido de manera espiritual, pero eso no es lo que dice la Biblia. En la Biblia en ningún momento dice que nuestro cuerpo físico en sí sea pecaminoso. Lo que está diciendo la Biblia es que tenemos que tener cuidado con la carne, tenemos que tener cuidado con nuestros impulsos pecaminosos, todo eso, pero no el cuerpo físico en sí, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo aquí empieza a hablar de una manera bastante dura contra ellos y le da varias argumentaciones sobre el tema de que Jesús realmente resucitó. Pero antes de ir a las argumentaciones de Pablo a favor de la resurrección, o lo que nos perderíamos si la resurrección fuera mentira, fijaros que si vamos a Hebreos 6, un pasaje bastante conocido, si vamos a Hebreos 6, que habla de los rudimentos de la fe, fijaros, Hebreos 6 del 1 al 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Es decir, el autor de Hebreos está diciendo que parte de los rudimentos de la fe, parte de las cosas esenciales del cristianismo son el arrepentimiento de buena obra, la fe en Dios, los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno, ¿vale? O sea, y obviamente la argumentación en hebreo es que el cristiano tiene que crecer y tener eso claro y crecer en cosas aún más maduras, ¿no? Pero es increíble cómo la resurrección de los muertos está en algo que es básico en la enseñanza cristiana. Y el apóstol Pablo, volvemos a 1 Corintios 15, el apóstol Pablo está diciendo en 1 Corintios 15, 12, si se predica de Cristo que resucitó entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos? Algunos de los que estaban en Corinto, ¿no? Así que la resurrección es algo básico, pero los corintios no estaban realmente percibiendo esa idea, por lo menos algunos de ellos. Y fijaros que eso no es un dato que sea externo a la iglesia actual de hoy en día. Hay un grupo que me gusta mucho, no un grupo de música, pero es un grupo cristiano que hace estadísticas en las diferentes iglesias, se llama Grupo Barna, lo podéis poner en internet, y hay unas estadísticas muy buenas que han hecho sobre esto, ¿vale? Y os voy a decir las estadísticas. Las estadísticas pertenecen a gente que se dicen ser cristianos, aunque muchos de ellos ya os aviso que yo no creo que lo sean, pero que se dicen ser cristianos y que van a estar de acuerdo con la siguiente afirmación, ¿vale? La afirmación es la siguiente. Creo que Jesucristo fue crucificado y que se levantó de entre los muertos para conquistar el pecado y la muerte, ¿vale? Entonces este grupo, el grupo Barna, pues le preguntó a mucha gente que decía ser cristiana qué pensaban sobre esto, si estaban de acuerdo o no. Y aquellos que estaban de acuerdo, de gente que salió de la iglesia, era un 12%. Un 12%, poquísimo. De aquellos que iban esporádicamente a la iglesia, era un 43%. Solo un 43% de la gente que iba esporádicamente a la iglesia creía en la resurrección corporal de Jesús.
pero esto se vuelve peor, de los asistentes regulares a la iglesia, solo el 56% creía en la resurrección corporal de Jesús. Solo el 56%, a mí me parece es un desastroso. Lo bueno es que a los discípulos fieles, a los discípulos resilientes, el 100% todos creían en la resurrección. Vale, menos mal, ahí hemos salvado un poco la imagen. Pero sí que es verdad que yo cuando vi estos datos dije, uy, es que esto no es un problema de los corintios de hace 2000 años, es que esto también puede llegar a pasar en nuestras iglesias. Así que veía importante que tratáramos este tema. Y antes de ir a, ya os digo, los argumentos de Pablo para desacreditar el hecho de que los corintios pues, tuvieran esta manera de pensar, ¿no? De que Jesús no resucitó de entre los muertos, de que la resurrección de los muertos no existía, pues voy a demostrar que la resurrección de los muertos existió y que además fue corporal. Me gustaría que fuéramos a Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 24 y versículos del 36 al 46. Tenemos que entender, con esto de que algunos dicen de que Jesús resucitó de manera solamente, o Jesús resucitó en nuestros corazones, o que Jesús resucitó pero no fue de manera corporal, sino que fue solamente su alma, todo eso, que esto es más común de lo que parece, ¿eh? Gente como Martin Luther King, que seguro que os suena, ¿no? Tiene mucha fama de ser evangélico, pastor evangélico y todas esas cosas, pero Martin Luther King no pensaba que Jesús resucitó corporalmente. De hecho, hay varios escritos suyos y predicaciones en las cuales él habla que no está de acuerdo con esa doctrina. Él piensa que Jesús resucitó, pero de manera que resucitó solamente el alma, ¿no? Como que el alma siguió viviendo, pero del cuerpo nada de nada, ¿no? Entonces os voy a demostrar de manera muy rápida que la resurrección de Jesús fue corporal. Y yo me imagino que algunos de vosotros ya tendréis esto en mente, ¿no? Primero, el concepto judío de resurrección. Había algunos que eran los saduceos, lo podéis ver en Hechos 23:8, que los saduceos no creían en la resurrección. ¿Por qué? Porque para el judío no había, es decir, si tú creías en la resurrección tenía que ser resurrección corporal. Si no creías en la resurrección era porque estabas en contra de la resurrección corporal. No te inventabas un camino intermedio como los filósofos griegos, ¿vale? Los judíos no cambiaban los términos a las palabras. Sí, resucitó, pero de otra manera. No. O resucitó o no resucitó. Los judíos eran más de blanco y negro, ¿vale? Entonces, en ese contexto judío en el cual o resucitabas corporalmente o no resucitabas, en ese entendimiento de blanco o negro, ahí es donde se da esta historia de Jesús que se aparece a los discípulos. Lucas 24, del 36 al 46. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, los discípulos, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día. Fijaros, el Señor se presenta a los discípulos, ve que está mal, le dice, mirad mis manos y mis pies, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. O sea, fijaros, es que es más claro imposible. Y después el versículo 42, que le dieron un pez asado, un panal de miel, él lo tomó y lo comió delante de ellos. Y seguro que os acordaréis de Juan 20 también, donde Tomás dice, yo hasta que no meta la mano en el hueco, en el orificio creado por los clavos en las manos de Jesús, yo no voy a creer. Y Jesús se presenta y dice, Tomás, ven y toca. Y Tomás le dice, Señor mío y Dios mío, ¿no? Así que tenemos dos cosas muy interesantes con respecto a la resurrección corporal de Jesús. Jesús tuvo interacción física con otros seres humanos, con los discípulos, en este caso. Y Jesús tuvo interacción física con objetos, en este caso con la comida. Así que, bíblicamente,
yo no sé cómo alguien podría sacar la idea de que la resurrección de Jesús no fue corporal, a menos que tenga, digamos, influencia de otros lados, como los corintios tenían en el caso de pues, la influencia de la filosofía griega, porque claro, estaban en Grecia, en la zona donde allí se movía todo todo ese montaje de tantas filosofías, tantas ideas, los gnósticos, los docetistas y todo eso. Así que, no, Jesús tuvo que resucitar corporalmente y esa es la enseñanza bíblica clara. Y fijaros que alguien podría decir, ¿no? Bueno, ¿y qué importa, no? Si Jesús resucitó corporalmente o resucitó su alma, ¿cuál es el problema? Yo no veo ningún problema, la verdad, podría decir alguien, ¿no? Pero fijaros que el apóstol Pablo sí que veía un problema. Bueno, no veía solamente uno, veía muchos. Así que vamos a volver a 1 Corintios 15, ¿vale? Vamos a volver a 1 Corintios 15, y el apóstol Pablo va a ir dando varias ideas de por qué la resurrección corporal de Jesús es clave para el Evangelio. Y fijaros que os voy a dar 7 claves para ello. La primera clave está en el versículo 13 de 1 Corintios 15. Dice, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Fijaros que aquí el apóstol Pablo está usando lógica pura y dura. Es decir, si vosotros decís que nadie ha resucitado de entre los muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. ¿Vale? Es obvio, me parece que eso es de perogrullo. Y fijaros lo que sigue. Segunda razón, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Fijaros, si Cristo no resucitó corporalmente, como lo está diciendo el apóstol Pablo, o mejor dicho, si no hay resurrección de los muertos y Cristo no resucitó, entonces nuestra fe no tiene ningún sentido. Porque la resurrección está basada en nuestra fe en Cristo. Es decir, la resurrección es base, es clave para el Evangelio, porque en la resurrección vemos a Jesús como Dios venciendo a la muerte, como un vencedor que está, que no hay nada que le pare, que ha subyugado ya a los poderes del maligno y que se ha reído de ellos, como dice Colosenses 2, y que los ha expuesto y que ya nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Así que si nosotros creemos, o mejor dicho, si nosotros no creemos en la resurrección de los muertos, entonces Jesús no resucitó. Y si Jesús no resucitó, entonces lo que nosotros predicamos y lo que nosotros creemos no tiene ningún sentido, para nada. Y fijaos que el apóstol Pablo aquí no está haciendo ahora mismo un argumento teológico, hablando cosas de perogrullo, ¿no? Así que dos cosas. Si no hay resurrección de los muertos corporal, entonces Jesús no resucitó y nuestra fe tampoco tiene sentido. Pero fijaos el versículo 15, la tercera consecuencia. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos resucitan. Es decir, no solamente que Cristo no habría resucitado, no solamente que nuestra fe no tendría sentido, sino que encima nosotros seríamos unos mentirosos, porque estamos diciendo algo que realmente no se corresponde con la realidad, como dice el apóstol Pablo aquí. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Él resucitó cuando en verdad, supuestamente, si los corintios hubieran tenido razón, no resucitó, ¿no? Y el apóstol Pablo está haciendo este tipo de argumentación todo el rato. Y si Cristo no resucitó, entonces está. Si Cristo no resucitó, entonces está. Y si Cristo no resucitó, entonces ocurre lo otro, ¿no? Y vamos a la cuarta consecuencia. Si Cristo no resucitó, entonces nuestros pecados no han sido perdonados. Fijaros versículos 16 y 17. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Jesús resucitó. ¿Veis? Otra vez dándole vuelta a la misma idea, a la misma lógica. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Claro, si nuestra fe es vana, y Cristo no resucitó, es que Cristo no pudo haber pagado por nuestros pecados de ninguna de las maneras. Porque no resucitó. Porque el pago no se hizo efectivo, el pago no se hizo completo. Así que todavía estaríamos en nuestros pecados si Cristo no hubiera resucitado.
parte 5 o quinta consecuencia, no tendríamos seguridad de nuestra resurrección futura. Y quiero que vayamos al versículo 18, ya veis que la argumentación va seguidita, las consecuencias las podemos leer, va de un versículo a otro. El versículo 18 al 23 dice: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Creo que lo sabéis todo, pero dormir en Cristo es una expresión para hablar de aquellos cristianos que han fallecido, y dormir en Cristo pues es una expresión cristiana, un eufemismo cristiano para hablar de aquellos que están descansando en Cristo, de aquellos que, bueno, están esperando a que Cristo pues los resucite, ¿no? Y versículo 19: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, mas ahora ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Fijaros, si Cristo no ha resucitado corporalmente de los muertos, entonces nosotros no tendríamos seguridad de nuestra resurrección futura. Y como dice el apóstol Pablo, seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Seríamos los más dignos de lástima. Porque la gente diría: ay, pobrecito, de verdad que tienen esta esperanza eterna de que supuestamente van a resucitar, de que supuestamente van a estar con el Señor algún día. Pero eso no va a ocurrir. Pobrecito, que míralo, que tienen una fe falsa. Pero bueno, ya está, por lo menos les da consuelo, pero no va a ocurrir, ¿no? Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo es eso, que seríamos los más dignos de lástima del mundo. Y a veces, no solo está diciendo el apóstol Pablo solamente, esto no solamente afecta a los corintios, esto a veces nos afecta a nosotros. A mí a veces hay gente que me ha dicho: ay, qué lástima, que tengáis tanta esperanza, tanta expectativa, puesto en algo que bueno, que no va a suceder, y bueno, que me da pena por vosotros y tal. Y yo digo: bueno, ¿por qué te da pena? Es decir, si Cristo no hubiera resucitado, obviamente nos daría pena, porque seríamos estúpidos realmente. Pero si Cristo resucitó, como vemos que resucitó, y como sabemos que resucitó, y como hemos experimentado que resucitó, entonces nuestra fe no es vana. Nosotros no tenemos que ser dignos de lástima. De hecho, los que tienen que ser dignos de lástima son ellos, que no tienen esa esperanza. Pero nosotros tenemos la esperanza clara, como dice el versículo 20, de que más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Me encanta eso. Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y fijaros el versículo 21 y el versículo 22, cómo ahora va a hacer una conexión entre Adán y Cristo. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, la muerte física y la muerte espiritual, Adán, también por un hombre la resurrección de entre los muertos, Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Qué interesante, ¿verdad? Sabéis que me gusta mucho el tema de la creación, la evolución, debate sobre el Génesis, me parece fascinante y me parece muy importante, pero aquí encontramos en un pasaje clave sobre la enseñanza de la resurrección, en que encontramos una referencia al Génesis, encontramos una referencia al principio, encontramos una referencia a ese Adán que lo fastidió todo, pero ahora Cristo viene para restaurarlo. Pero ahora quiero hacer una pregunta. Si ese Adán, supuesto Adán del Génesis 1, 2, 3 y todo lo que viene, si ese Adán no hubiera existido, si no fuera verdad, si fuera solamente un primate evolucionado, o fuera realmente, bueno, una analogía, una paráfrasis, una analogía, creo que analogía lo he dicho ya, pero no me sale la palabra, una hipérbole, un cuento. Si fuera un cuento Adán, el Adán histórico, entonces ¿cómo podemos confiar en que el segundo Adán, el segundo Adán histórico, Cristo, es verdadero? ¿Veis? Necesitamos tener una conexión entre el uno y el otro. Si el primero no es histórico, ¿cómo podemos confiar en el segundo? Pero ahora quiero hacerlo al revés. Si podemos confiar en el segundo Adán, porque sabemos que históricamente ha sido así y porque la palabra de Dios nos lo enseña, también podemos confiar
en el primer Adán y en su existencia histórica y en que ocurrió todo lo que el Génesis nos dice que ocurrió. Y aunque no sea el tema principal de aquí, de la resurrección, pero veis cómo hace una conexión clarísima. Y hace una conexión clarísima con Adán. Y es muy importante que tengamos eso en cuenta y que sepamos ver que en ciertos debates que hay consecuencias muy graves. Y en el tema del debate del Génesis, si no tenemos una postura apropiada sobre el Génesis, las consecuencias teológicas y las consecuencias prácticas de tener una mala postura pues son muy grandes. Así que, hermanos, os animo a que podáis recapacitar sobre ello. Esa era la quinta consecuencia de que Jesús no resucitara de manera corporal, que no tendríamos seguridad de la resurrección futura. La sexta, fijaros, vamos al versículo 30 al 32. Está el apóstol Pablo hablando de sí mismo, de por qué ellos toman riesgos a la hora de predicar el Evangelio, y dice: ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Fijaros, el apóstol Pablo, claro, obviamente se elimina esa esperanza futura, entonces nos quedamos sin esperanza. Entonces todo ese objetivo de predicar, de sufrir por los hermanos, de trabajar para la obra de Dios, todo eso se queda en nada. Todo eso se queda en que nuestra vida, al no tener una esperanza futura, ya no tiene sentido objetivo, ya no tiene sentido eterno. Y el apóstol Pablo lo define muy bien. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Listo, se acabó, ya está. La vida son 2 días, ¿no? Y eso es el carpe diem. Y eso es el carpe diem. Nos queda poco tiempo, pues ya que estamos aquí, vamos a aprovechar lo más que podamos. Y esa es la consecuencia lógica de no tener una esperanza viva en Cristo. Y cuando la gente de la calle, gente que no conoce a Dios y que no tiene esta esperanza, vive una vida de esa manera, a mí no me extraña. A mí no me extraña para nada, porque es la consecuencia lógica. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y no nos importa nada más. Nos morimos, nos quedamos como polvo, nuestra existencia deja de ser, y listo. Y ahí nos quedamos. Y vamos a la última, versículos 54 al 56, la séptima consecuencia de que Cristo no resucitara corporalmente es que no tendríamos la posibilidad de vivir una eternidad sin muerte, es decir, la muerte no habría sido destruida, por ponerla en otras palabras. Versículos 54 al 56, y dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo es que en el versículo 54, cuando nos hayamos vestido de inmortalidad, ahí se cumplirá la palabra que está escrita de sorbida en la muerte en victoria. ¿Por qué? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Cristo cumplió la ley, Cristo pagó por nuestros pecados, y Cristo ha vencido el poder de la muerte. Así que al final Cristo es más grande que la muerte, ha salido vencedor de ahí, ha podido conquistarla, y nosotros tenemos la esperanza no solamente de vivir, de que vamos a vivir con Dios, sino de que ese estado va a ser un estado perfecto, sin sufrimiento, sin muerte y sin nada. Es muy interesante que muchos cristianos usan este versículo como que esto es una realidad aquí y ahora. Fijaros que dice el versículo 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida en la muerte en victoria. Así que nosotros todavía sentimos la muerte. Yo creo que la situación del coronavirus nos lo deja más que claro, ¿no? Todavía tenemos la muerte, todavía los cristianos mueren, todavía los cristianos están sufriendo de eso. Así que, ¿qué es lo que va a ocurrir con la muerte? Que aunque Cristo ha vencido a la muerte, la eliminación de la muerte no va a ocurrir hasta después de la resurrección. Así que por eso nosotros no disfrutamos de ese privilegio ahora mismo. Y me gustaría hacer un pequeño
una pequeña aclaración con la consecuencia número 4. Alguien podría decir, ¿por qué Jesús tuvo que resucitar corporalmente para que mis pecados fueran perdonados? Pues mira, os voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? A mí este ejemplo, yo cuando lo escuché me aclaró muchas ideas. Imagínate que una persona comete un delito y va a la cárcel, ¿no? Ese delito, pues digamos que ha robado y va a la cárcel 10 años, porque ha robado bastante, ¿no? Pues va a la cárcel 10 años. ¿Cómo sabes tú que esa persona ha pagado ya su deuda? No por el hecho de que haya entrado a la cárcel. Cuando ha entrado a la cárcel ha empezado a pagar su deuda. Pero por el hecho de que a lo mejor un día, después de esos 10 años, tú lo ves por la calle y dices, hombre, que ya te han soltado, sí, ya he pagado mi deuda, ya he pasado los 10 años. Es decir, esta analogía lo que nos enseña es que solamente se puede pagar la deuda, o podemos ver la evidencia de que la deuda por nuestro pecado ha sido pagada, por el hecho de que el agresor o aquel que ha incumplido la ley ya está fuera de la cárcel, ya ha salido, ya no está dentro, sino que, bueno, pues ha cumplido su deuda de manera legal. Entonces, fijaos que cuando Jesús muere por nuestros pecados, Cristo está pagando por nuestra deuda. Cristo está pagando por nuestros pecados. Jesús no tenía que demostrarle a nadie que Él era lo suficientemente fuerte, poderoso y victorioso para vencer al pecado y a la muerte. Pero fijaos, por causa nuestra, Cristo resucita de los pecados, sale de la cárcel, podríamos decirlo en esta analogía, ¿no? Sale de la cárcel para darnos a nosotros la evidencia clara, la prueba definitiva de que nuestros pecados han sido completamente pagados. Y eso a mí me parece genial, que Cristo resucitó para demostrar su poder, su victoria y para demostrar que el pago por nuestros pecados había sido efectuado de una manera satisfactoria. Ya la ira del Padre no tenía que estar sobre nosotros, ya está sobre Cristo. Ya Cristo lo ha pagado absolutamente todo, como hemos dicho muchas veces, pecados pasados, presentes y futuros. Cristo ha satisfecho toda la ira del Padre. Eso es increíble. Eso es increíble. Por eso os digo que es muy importante ceñirnos a la resurrección corporal de Cristo, porque Cristo, de esa manera, con la resurrección corporal, demostró a la humanidad que sus declaraciones de que Él era Dios, de que Él moría por nuestros pecados y de que los pecados iban a ser completamente pagados por Él, todas esas declaraciones eran ciertas. Demostró su divinidad y demostró su poder al poder pagar por todos nuestros pecados. Y eso es genial. Eso es increíble. Porque el Señor nos podría haber dejado, el Señor podría haber muerto y haberse quedado ahí, ¿no? Podría haberse muerto y le hubiera dicho, bueno, discípulos, vosotros confiad en que yo he pagado por vuestros pecados. Bueno, vale, está bien, pero es que no veo nada, no sé nada. ¿Cómo puedo tener certeza de que tú has pagado realmente por mis pecados? Entonces, claro, Dios no es tonto, obviamente. Entonces sabía que nosotros como humanos necesitamos algo tangible, algo visible, algo que nos ayude en un tema tan importante, porque no es un aspecto menor, un aspecto teológico menor, en el cual, bueno, podemos tener un área gris, alguna diferencia. No, esto es el pilar de nuestra fe. El pilar de nuestra fe, el fundamento básico. Así que el Señor, como es tan misericordioso y es tan amoroso, Él no nos deja ahí pensando, divagando, intentando solucionar este problema por nosotros mismos, sino que dice, mira, voy a resucitar con poder, voy a resucitar corporalmente, voy a resucitar de una manera que voy a romper la muerte, voy a ejercer mi dominio sobre los demonios, voy a darle la vuelta a la tortilla a todo esto. Y encima os voy a demostrar que el pago por vuestra deuda ha sido satisfecho. Ya con eso casi que no tengo nada más que decir. Pero el hecho de poder ver cómo Dios tiene cuidado de nosotros y que Él resucitó con un propósito para demostrar su poder, demostrar su gloria y también pensando en nosotros, dejándonos saber que esa deuda había sido completamente pagada, eso fue increíble. Eso fue increíble.
Yo creo que no hay ningún otro Dios, ninguna otra deidad que haya muerto de la manera en la que Jesús murió y que se haya sacrificado de la manera en la que Jesús se sacrificó por nosotros, por amor. Fijaros una frase de un teólogo que me gusta mucho, Don Carson. Dice, no fueron los clavos que mantuvieron a Jesús en esa miserable cruz, fue su resolución incondicional, basada en el amor a su Padre, de hacer la voluntad del Padre y en su amor por pecadores como yo. Así que yo creo que la conclusión es obvia. Si hay alguno de vosotros que me está escuchando, os pido por favor que reconsideréis estas cosas, os pido que reconsideréis si la resurrección de Jesús fue cierta o no, si hay alguien que no crea en estas cosas. Os pido que reconsideréis todo eso, os pido que veáis que delante de Dios no habéis hecho bien, que sois pecadores, que sois personas que no llegáis al estándar de Dios, que os habéis rebelado contra Dios y que necesitáis aceptar a este Jesús resucitado, necesitáis reconocer al resucitado como el Señor, el Creador y el Salvador, para que podáis tener vida eterna. Y quiero dejaros con un versículo, Romanos 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que, amigos, si tú confiesas con tu boca que Cristo es el Señor, si tú te arrepientes de tus pecados, si tú vas a Cristo con fe, confianza de que Él ha pagado por todos tus pecados y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, entonces, amigo, bíblicamente, tú eres salvo. Y yo quiero darte esta idea tan importante, este concepto tan clave que necesitas entender para tu vida, que la vida eterna depende de si abrazas a Cristo o no. Así que yo te pido por favor que lo reconsideres si es que nunca lo has hecho. Y para aquellos que ya conocemos a Cristo, como hemos estado en 1 Corintios 15, vamos al último versículo de 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué no es en vano? Porque Cristo resucitó. ¿Y por qué no es en vano? Porque al Cristo resucitar tenemos una esperanza viva de que Él nos va a dar también recompensa en el cielo, de que vamos a estar con Él y de todo lo que hemos hablado antes, que es mucho. Yo espero que esto sea un ánimo para vosotros, que sigáis adelante, como dice la palabra, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que lo que trabajemos para el Señor ahora no es en vano. Hermanos, que el Señor os bendiga muchísimo. Muchas bendiciones.